Primeramente, para hablar de la literatura necesitamos hablar cuál es el sentido original de la literatura. El sentido original dice que está relacionado con una capacidad que es el de saber leer, y también con una experiencia que es la de haber leído textos, libros de textos, libros de literatura, pero libros de calidad, lo que se entendía como libro de calidad. Bueno, ¿cómo comienza la enseñanza de la literatura en Argentina? Está relacionada con algunos precursores que incentivaron la enseñanza. Son Oyuela, que trató de implementar la literatura como forma de formación moral, formación ciudadana. Está relacionada con la formación del Estado Nacional. La literatura va a ser utilizada como medio para ir formando a los ciudadanos la formación del pensamiento nacional. Primeramente, en el siglo XIX la literatura se va enseñando a través del buen gusto, o sea que tenía preponderancia la forma retórica, o sea, el buen hablar, el buen uso de la lengua. Después surge un cambio, se hace un cambio dentro de lo que es la didáctica. La literatura se va a orientar a enseñar la historia de la literatura. ¿Por qué se hace esto? Para tratar de hacerlo, porque también coincide con el surgimiento de la ciencia, y lo que quiere hacer es que la literatura pueda tener un objeto, la didáctica de la literatura puede tener un objeto y un método. Este cambio también significa poder encontrar nuevos recursos didácticos para poder enseñar en las escuelas. Bien, básicamente para analizar el concepto de literatura tenemos que en la primera parte analizar de dónde proviene el término. Varios autores han analizado la literatura en un determinado momento histórico. Tomándolo a Pierre Bourdieu de la escuela francesa, podemos decir que el gusto hacia la literatura lo va a determinar una clase hegemónica, mientras que Raymond Williams, un autor de anglosajón, nos viene a decir, él viene a estudiar acerca del origen de la palabra literatura. Él dice que proviene del latín litera, que significa la facultad de leer o de haber leído. Mientras que este concepto va a surgir del Renacimiento, y bueno, principalmente tiene como finalidad la capacidad de poder de leer o de saber leer, y la percepción del arte, cómo concebir a la literatura o al que hace literatura como un artista. La crisis se va a dar en Europa con los distintos movimientos que están en contra de lo que es la cultura y de lo que son las instituciones artísticas, pero también van a estar a favor de lo que es las instituciones artísticas. Es así como van a aparecer movimientos, que estos movimientos también van a estar a favor de la creación de las instituciones del arte. Y también van a aparecer en el siglo XX movimientos que van a criticar la crítica y la teórica, y tratando de encontrar lo que es el texto literario. Ahora tenemos cómo se enseña a través del canon. Tenemos primero el tradicional y luego la reforma. El canon es el modelo proporción ideal al momento de considerar obras literarias. Es el total de obras escritas y orales que aún subsisten. Tenemos mismos cánones conviviendo en una misma época, como por ejemplo el tradicional, el escolar, el oficial y el accesible. El oficial es el que representa a la sociedad en un momento determinado, según un ámbito político, educativo, periodístico y académico. El accesible es lo que está en el mercado, a lo que podemos acceder a través de bibliotecas públicas y especializadas. El escolar es el que a través del mandato del Estado, por el currículum prescripto para todas las escuelas. En Argentina tienen que ver con las tensiones atravesadas por la lucha y sobre la identidad nacional con la inmigración europea. Por ejemplo, con la Revolución de Mayo
Tenemos el perfil de la autonomía, como por ejemplo el Martín Fierro, que es un poema épico nacional. Bueno, si bien el canon tradicional se ha producido una ruptura respecto al canon tradicional, que ha sido en la década del 90, 1990, se ha producido una reforma en la Argentina, la cual ha determinado otra forma de canon escolar, el nuevo canon escolar, el cual consiste más que nada en producir nuevas reformas en la educación, como también en lo que son las editoriales. A partir de ahí, la enseñanza va a ser mucho más flexible, la enseñanza de la literatura, conformándose, por ejemplo, la organización, básicamente, el criterio de organización de selección de los libros de parte del docente va a consistir en el género literario, específicamente la poesía, la narrativa y el teatro. Se va a producir un abandono de lo que son los textos o las obras argentinas e hispanoamericanas, y se va a recuperar para la escuela la literatura universal. Si bien el interés por la literatura, en cuanto a los libros, o los textos infantiles, las obras infantiles, va a surgir en el siglo XVIII desde el reformador Lutero, el cual va a introducir a partir de ahí la literatura en las escuelas. Si bien la literatura ingresa en las escuelas de distintas maneras, a partir de un gran número de libros y obras, las cuales van a flexibilizar la enseñanza y van a permitir un aprendizaje mucho más significativo para el niño a la hora de leer los textos, no solo teniendo en cuenta lo que se ha aprendido de forma memorística, sino más bien a partir de la reflexión.